Tu currículum no dice que cuando quieres algo, no hay quien te pare. En la Universidad Udima te ofrecemos una metodología online que encaja con tu ritmo de vida. Eres más de lo que se ve. Pues ya estamos en directo, son ahora las 5:01 de la tarde. Buenas tardes a todos quienes nos escuchan en directo y a quienes nos van a ver después en cualquier momento del día, cualquier semana, cualquier mes. En fin, esto está grabado, se va a grabar, quiero decir, esto es en riguroso directo, se grabará y se podrá disfrutar más adelante, sobre todo cuando se trata de ponencias en las que se ofrecen datos como probablemente los que vamos a escuchar hoy, datos que conviene, quizá a algunos les puede interesar más que a otros, apuntarlos, anotarlos y para eso tenerlo grabado, desde luego, es una ventaja. Bienvenidos a todos a la serie de conferencias online gratuitas que ha convocado el grupo educativo que conforma las escuelas de negocios del Centro de Estudios Financieros en Madrid, Barcelona, Valencia y Santo Domingo y la Universidad a Distancia de Madrid, la UDIMA. Bajo el hashtag Quédate en casa, profesores y especialistas del Centro de Estudios Financieros, el CEF, y de la Universidad Udima, así como profesionales externos cualificados en sus respectivas disciplinas, ofrecen a diario una serie de conferencias con las que pretendemos contribuir a la divulgación de conocimientos en diversos ámbitos en este tiempo de confinamiento con motivo de la crisis del coronavirus o del COVID-19. Esta tarde, el título de la conferencia es Estrategia de gestión y evolución del SARS-CoV-2, también se conoce así, con una inquietante pregunta cuyas respuestas, desde luego, merece la pena escuchar en los próximos minutos. ¿Volver al trabajo con garantías? La va a impartir el catedrático Ricardo Díaz, profesor de la Universidad Udima, quien también ostenta el cargo de decano del Colegio de Químicos de Madrid. Entre otros reconocimientos, Ricardo Díaz es Premio Nacional de Riesgos Laborales 2012, desde luego, persona indicadísima para contestar a esa pregunta que se formula en el título de la conferencia. ¿Volver al trabajo con garantías? A este ciclo de conferencias se puede asistir desde distintas plataformas. En concreto, la que ahora va a empezar se está difundiendo a través de los canales de YouTube en la UDIMA, de YouTube del CEF y de los perfiles en Facebook tanto de la UDIMA, del CEF, de CEF Santo Domingo y también de nuestro portal de emprendedores, nuestro periódico digital, Todo Startups. Pues adelante, Ricardo, adelante, catedrático, profesor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, Miguel, por tu presentación. Bueno, desde que estalló esta crisis, nos involucramos bastante, tanto desde el Colegio de Químicos de Madrid como desde la universidad y muchos doctorandos en el ámbito fundamentalmente de la modelización de matemática para la predicción de cómo podía interpretar que iba a ir la pandemia. Realmente empezamos pues porque nos encontramos con que en algunos lugares de España, concretamente, bueno, pues aquí donde vivo yo, en Boadilla del Monte o en otros lugares, veíamos que inicialmente la gente no se lo estaba tomando demasiado en serio. Así pues, que nos pusimos a hacer esa modelización para ver hasta dónde podía llegar el número de infectados y el número de fallecidos y observamos, bueno, pues justamente lo que luego vino. Eso nos sirvió fundamentalmente ¿para qué? Bueno, pues para poder prevenir un poco cuando lo publicamos en redes sociales, fundamentalmente para prevenir a la gente de que, señores, tómenselo en serio porque la cosa va muy en serio. Y dicho esto, que es un poco el preámbulo de por qué nos pusimos a trabajar en esto, bueno, pues en la conferencia de hoy lo que vamos a ver fundamentalmente es cómo se debe actuar, qué estrategia se debe tener frente a una pandemia. Aquí hay dos parámetros fundamentales que van a ser una constante prácticamente en
en la conferencia, y que son el tiempo de actuación, el tiempo, la rapidez, y la fiabilidad de los datos que estamos manejando, porque una cosa te da el conocimiento y lo otro, el tiempo, te va a dar precisamente la clave del éxito para poder frenar los contagios. En las fases de cualquier pandemia o de cualquier epidemia, nosotros las hemos clasificado como una fase inicial de contención, una fase media de mitigación y finalmente la de extinción, que sería la que estamos intentando llegar ahora para, pues para empezar a salir, ¿no? A empezar a trabajar. Vamos a ver también cuándo y para qué es útil un modelo predictivo de evolución. ¿Para qué quiero yo un modelo matemático que me diga hacia dónde vamos a ir o qué es lo que se espera que va a ocurrir? Y también vamos a ver algo que es fundamental y que es por qué una red logística de diagnóstico temprano es fundamental. Vamos a ver lo que son los test, lo que son los PCR, lo que se ha visto posteriormente de las estimaciones que quiere hacer ahora, por ejemplo, el gobierno, frente a las identificaciones, que realmente son las que van a resolver el problema, es decir, saber quién es el positivo, no cuántos positivos o cuántas personas tenemos ya totalmente inmunizadas. Eso quizá sea lo de menos. Nos puede servir porque es un dato, pero lógicamente no hay que responder a cuántos, hay que responder a quiénes para poder frenar la pandemia. Y finalmente hablaremos sobre la importancia de los servicios de prevención de riesgos laborales en el control epidemiológico de la pandemia. Si en las anteriores fases los sanitarios han sido muy importantes, creo sinceramente que son los servicios de prevención, nuestros prevencionistas, los que van a tener ahora un protagonismo bastante elevado en la evolución. Así pues, como decía, hay dos parámetros fundamentales, el tiempo para anticiparse y los datos, el conocimiento real de lo que tenemos. El conocimiento real de lo que tenemos no es posible si no hay coherencia en la toma de datos y si no hay una homogeneidad. De esto podemos, creo que todos hemos tenido experiencia cuando estamos viendo en la televisión que hay diferentes maneras de medir. Nos damos cuenta que en unas ocasiones hay unos contagiados que son los sanitarios que deberían formar parte del total y resulta que los contagiados sanitarios son más que los totales de ese día. O sea, son cuestiones, bueno, pues que tenemos que tener claras para poder anticiparnos, para poder tomar las medidas. Sin los datos es imposible, es una cuestión de pura ciencia y de pura lógica. Pero antes de entrar en detalles, vamos a ver cuáles son los grupos de personas en los que se puede clasificar una población cuando estamos hablando de una epidemia. Tendríamos un grupo primero que serían las personas de más riesgo, bueno, pues personas de edad avanzada, personas que tienen algún tipo de problema crónico que puede ser agravado si se infectara. Entonces, esas personas que son de riesgo las tenemos que aislar y darlas la máxima protección. Ni que decir tiene de lo que nos ha pasado, por ejemplo, en las residencias. ¿Por qué? Por no haber actuado a tiempo, por no haberlo visto venir y entonces, bueno, pues esas personas de riesgo pues han sido víctimas en mayor proporción. Después tenemos un segundo grupo, que serían las personas que no han sido infectadas. Estos son los sanos. El tercer grupo serían las personas infecciosas que están en tránsito de pasar la enfermedad asintomáticamente o con síntomas, tanto si no los tiene como si no. Está en tránsito de pasar la enfermedad y son personas infecciosas. A estas las vamos a llamar enfermos. Y finalmente, el grupo 4, que son las personas que ya han pasado la enfermedad y que son inmunizados. Bien, la clave para poder trabajar bien en la pandemia y frenar el número de fallecidos y el número de damnificados al final es única y exclusivamente minimizar la velocidad de paso del grupo 2 al grupo 3, es decir, cortar las infecciones. ¿Y por qué es tan importante cortar las infecciones? Porque fíjense ustedes en el grupo 3, existe una constante que es proporcional a todas las infecciones. Esa constante se llama la letalidad. Cualquier patógeno tiene una letalidad constante cuando no tiene vacuna. No hay vacuna, ese patógeno tiene una letalidad que es constante y que te dice que por tantas personas infectadas va a haber tantos fallecidos. Por lo tanto, si tenemos muy pocas personas infectadas, vamos a minimizar en la misma proporción los fallecidos.
Por lo tanto, tengamos esto muy claro, porque cuando nos dicen, y esto lo hemos oído, vamos a hacer un estudio de seroprevalencia, a ver cuánta gente tenemos inmunizados, a lo mejor nos encontramos con una muy buena noticia y resulta que tenemos el 50% de la población inmunizada. Bueno, pues eso, dentro de lo que es tener una buena noticia, bueno, tendríamos que decir, bien, pues esa proporción de inmunizados proviene de las personas infecciosas y, lógicamente, esos son proporcionales a los fallecidos. Eso quiere decir que habríamos tenido muchos fallecidos. Tener muchos inmunizados sin vacuna implica tener muchos fallecidos. Bien, vamos entonces ahora a las fases. La primera fase sería la inicial, que es la de contención. Veremos que lo que hay que hacer es previsión de lo que puede venir y acopio de materiales y de logística. En la fase 2, que es la de mitigación, que es justamente la que tenemos un confinamiento comunitario, ¿vale? Y tenemos un problema, o hemos tenido un problema serio en cuanto al abastecimiento sanitario. Por lo tanto, es una de las cuestiones que tenemos que garantizar absolutamente, la logística sanitaria. Y la fase 3, que es la de extinción, que es hacia la que vamos, donde tenemos el desconfinamiento y la vuelta al trabajo. Y he aquí la pregunta de esta conferencia. ¿Volvemos al trabajo de forma segura? Bien, ¿qué se podía esperar de la evolución del COVID? Como hemos comentado, tenemos una fase de contención en la que la primera fase la debimos tener en enero o en febrero y no nos enteramos. Fuimos asintomáticos, por decirlo de una manera graciosa, si queréis, precisamente a la infección. Fuimos asintomáticos a darnos cuenta de lo que nos venía. Y ahí, precisamente, lo que teníamos que haber intentado evitar por todos nuestros medios era que el virus hubiese entrado en nuestras trincheras. Y teníamos que haber hecho un acopio de recursos y de materiales. Pero cuando digo recursos y materiales me refiero a recursos hospitalarios, materiales de protección, ¿vale? Después pasaríamos a la fase 2, ¿vale? El virus ya ha entrado en nuestra trinchera. Tenemos que pelear dentro de nuestra trinchera contra el virus. ¿Cómo lo hemos estado haciendo? Bueno, como resulta que es que tenemos un número de infectados iniciales enorme, tuvimos que hacer un confinamiento de la población, una inmovilización absoluta de la población, de manera general, para evitar precisamente contactos que generasen contagios. Y además tuvimos que realizar a marchas forzadas una logística sanitaria que nos ha llevado a tener bastantes miles de contagiados sanitarios. Y esto es muy importante porque cuando tú tienes a tu población, que es la que está destinada a sanar, resulta que empieza a enfermar, el músculo de la sanidad empieza a flojear y tenemos menor eficacia, ¿vale? Ahí también podríamos mirar qué es lo que ha ocurrido y por qué tenemos tan alto número de fallecidos. Y finalmente estaríamos ya en la fase 3, en la de extinción, que es el del desconfinamiento por fases y el aislamiento sistemático de los positivos, para que esos positivos no produzcan más infecciones. Por lo tanto, y en resumen, tenemos la fase 1, que es de contención, que es absolutamente de previsión, que es donde dije que éramos asintomáticos a lo que nos venía, vamos, éramos totalmente ignorantes a lo que nos venía, a pesar de lo que nos dijo la Organización Mundial de la Salud. Y por otra parte tenemos la fase 2 y la fase 3, que es de reacción. Es decir, la primera es de previsión o de proacción y la segunda es de reacción cuando ya tienes el virus dentro. De cualquier forma, quiero hacer hincapié en esto, y es que en las tres fases, la identificación de positivos y los test masivos, ¿vale? Es decir, test o PCRs, me da exactamente igual cuando hablemos de esto, son pruebas diagnósticas, al fin de cuentas, son absolutamente fundamentales. En la fase de previsión, porque lógicamente hubiéramos detectado rápidamente el número de infecciosos, y en el resto de fases porque íbamos lógicamente a controlar y a parar esas infecciones. Entrando en la fase de contención, habría que decir, bueno, que en la fase de contención habría que haber evitado que el virus entrase, entonces teníamos que haber tenido un control severo de los accesos a nuestro país, una medida de temperatura por cámaras termográficas o cámaras térmicas dentro de los aeropuertos, haber aplicado pasillos de desinfección, no con ozono, sino con otro tipo de sustancias que no pudieran provocar ningún daño a la salud. Pruebas rápidas tendríamos que haber tenido, identificación de los contactos de los positivos por Big Data, test rápidos también periódicos, sobre todo en zonas y en lugares donde, como por ejemplo las residencias, eran más necesarios para darse cuenta si ahí teníamos una mayor incidencia.
y una difusión y concienciación del posible problema real, porque como indiqué al principio, nosotros nos pusimos a hacer un estudio de predicción, un modelo matemático de predicción de cómo iba a evolucionar todo esto, precisamente porque vimos que no existía una concienciación real de la sociedad con el problema que se nos venía encima. En segundo lugar, en esta fase de contención tendremos el acopio de recursos y materiales. Fíjense que he marcado en rojo los estudios de predicción, bueno, porque los he trabajado, porque es, bueno, parte de lo que nosotros hacemos, tanto en prevención de riesgos laborales como muchas veces en diseño industrial de equipos, que también nos dedicamos a esto. Entonces, hicimos ese estudio de predicción y lo que quería contar a continuación es cuáles son precisamente las ventajas de estos estudios de predicción. Pero hay que hacer más cosas en ese acopio de recursos y materiales, no solamente un estudio de predicción. Hay que hacer un dimensionamiento de las necesidades, una información a la población, una formación del personal extra que seguramente vamos a necesitar. Entonces hay que preparar a ese personal extra que luego hemos visto que se ha necesitado y que seguramente si hay una segunda oleada lo vamos a tener que seguir necesitando. Una anticipación de las instalaciones necesarias y primordiales de urgencias de UCI, por ejemplo, garantizar el suministro de reactivos para PCR, esto es fundamental, o sea, al final es la logística del armamento que tenemos que tener contra un virus para el que todavía no hay una farmacología establecida y tampoco hay una vacuna. Y finalmente, garantizar el suministro de todo tipo de materiales, tanto a los profesionales como al resto de la población, materiales, decíamos, de protección. Bien, entrando en los estudios de predicción. Bueno, pues miren, los estudios de predicción tienen que estar siempre basados en experiencias previas. Por eso, no son fiables modelos matemáticos con premisas supuestas o no comprobadas. Y cuando digo esto es, miren, en los estudios tienen que ser basados en lo que se conoce. Y lo que se conoce es una propagación del virus en condiciones de libertad total dentro de una sociedad. No es una expansión en condiciones de confinamiento, porque de eso no se tienen datos. Por lo tanto, intentar hacer modelos de extrapolación por conocimiento de otras experiencias, cuando no se han tenido, pues malamente se pueden llevar a cabo. Por lo tanto, lo que se puede hacer en todo caso es hacer muchas premisas supuestas que probablemente no nos lleven a nada en los modelos que se generen a partir del confinamiento. Hasta hoy solo existen experiencias de expansión libre del virus sin medidas de contención, es lo que estaba comentando hace un momento. En un mundo globalizado, y esto sí que es cierto, la expansión libre del virus es muy similar en casi todos los países, porque las sociedades occidentales y las sociedades orientales, prácticamente en todo el mundo tenemos unas sociedades muy, muy cosmopolitas. Eso quiere decir que la población se concentra en zonas muy concretas y es ahí donde se pueden dar más fácilmente los contagios de la misma forma. Las medidas de mitigación y contención son muy diferentes, eso sí, según la sociedad y según el país, y la reacción social también, porque eso corresponde muy mucho a aspectos culturales. Los modelos matemáticos predictivos deben siempre adaptarse a las condiciones de cada momento y el fracaso de la mayoría de los modelos predictivos radica en considerar una expansión, crecimiento y agotamiento de la evolución del virus sin restricciones, que eso es lo que ocurrió en los modelos que estuvimos viendo de los últimos días del mes de marzo. Esto es un estudio que no voy a decir de qué universidad es, pero que no es en absoluto útil. En este estudio se daba el pico de máximo para el 24 de abril en el escenario más optimista. Y hablaba, como ven ahí, pues no sé, pues de 1.700.000 infectados, cuando el 24 de abril teníamos 8,5 veces menos infectados oficiales de los que indica este modelo. Claro, en este modelo no se observaba qué medida podía ocurrir en el confinamiento. Por lo tanto, el modelo que puede resultar útil es el que solo tiene el intervalo de validez en esos 15 primeros días, porque a partir del día 15º, bueno, pues se tienen que notar ya las medidas de confinamiento. A más, ¿para qué quiero un estudio de predicción? Hombre, pues para dimensionar las necesidades del futuro. Pero claro, si en este mismo estudio resulta que nos dicen que del 15 de marzo al 18 de marzo, en 3 días, vamos a tener más o menos 20.000 infectados, pues eso es como decir que podemos tener, pues no sé, entre 4 y 4 millones de
infectados. O sea, es que eso no te permite realizar ningún tipo de dimensionamiento posterior. Por lo tanto, el modelo pues queda muy bonito para un paper científico quizá, pero no tiene una utilidad práctica. Así pues, ¿qué requieren los estudios de predicción para ser útiles en la anticipación? Pues conocer con la mayor fiabilidad el estado actual real de la situación, conocer datos de experiencias anteriores en condiciones similares. Fijaros que es importante conocer los datos de experiencias anteriores y conocer también el estado actual real de la situación que tenemos. ¿Para qué? Pues para, en base a esas experiencias anteriores, nutrir el modelo con los primeros datos de nuestro estado actual y poder extrapolar para alcanzar, lógicamente, datos de alta fiabilidad a futuro. Realizar un modelo predictivo con factores perfectamente conocidos y aplicables a nuestro caso. Nuestro caso es el COVID. No nos vale aplicar un modelo, por ejemplo, que pudiese ser pues, el de la gripe, ¿no? Y decir que, bueno, puede ser que sea parecido. No, tenemos que trabajar con los parámetros de contagio del COVID. Extrapolar el modelo matemático alimentándolo con los primeros datos reales propios, que era lo que acabo de explicar, y la extrapolación debe llevar hasta cuando se espera que surta efecto el confinamiento. Porque a partir de que empieza a surtir efecto el confinamiento, ese virus ya no se va a propagar de forma libre y no conocemos, no tenemos datos de experiencias anteriores como para poder hacer la extrapolación. Claro, ¿eso qué quiere decir? Pues que ese día, el último día que hemos considerado, el día 15º a partir del confinamiento, debe darse el máximo de infecciones porque a partir de ese día se produce el confinamiento y necesariamente al frenar la movilidad de la población tiene que haber, lógicamente, un descenso en los contagios. Por lo tanto, ese día es el que nos va a dar los parámetros básicos para el dimensionamiento de las necesidades futuras. De una parte, la altura del pico, del máximo, es el parámetro de dimensionamiento que vamos a tener pues, para hospitales, para UCIs, etc. Y, sobre todo, la anticipación de medidas, esto es lo que nos dicen todos los modelos, que la anticipación de medidas reduce el pico de infecciones y, por lo tanto, de mortalidad, porque las infecciones y la letalidad son proporcionales. Aquí tenemos el estudio que realizamos, que bueno, pues es un orgullo. Hay que decir que gracias a mi doctorando, a Rubén Rodríguez de la Universidad de Salamanca, que trabaja en el Politécnico de Zamora, pudimos llegar a datos que luego nos sorprendieron muchísimo porque tuvimos un 99,7 de fiabilidad en infectados, lo cual, bueno, pues inicialmente no nos lo creíamos. Íbamos viendo día a día que íbamos casi clavando los datos y realmente fue una alegría por una parte científica, pero una tristeza porque de verdad que nos hubiese gustado no haber acertado. En cuanto a los fallecidos, pues bueno, la curva se fue, la predicción nuestra fue demasiado optimista y presumíamos que para el día 31 íbamos a tener unos 7.177 y llegamos hasta los 8.189, que es, digamos, el parámetro de mayor alejamiento de la predicción frente a la realidad. En cualquier caso, era un 89,3% de fiabilidad en fallecidos. Esto sí permite tener bueno, pues parámetros posteriores de previsión de las necesidades bastante serios. Por lo tanto, con todo eso hicimos un estudio también de la predicción de hospitalizados porque hay un parámetro entre infectados oficiales y hospitalizados. Hay una relación y con esa llegamos a una mínima fiabilidad de predicción que fue del 90% el día 28 de marzo, que fue el que más nos alejamos. Y esto en hospitalizados, porque fíjense, en camas UCI nosotros ya dijimos que ojito con las camas UCI porque España disponía de unas 4.700 y nosotros viendo la necesidad de las camas UCI observamos que debíamos habernos colapsado allá por el día, me parece que es estimación en España en rojo, el día 27 de marzo ya tendríamos copadas todas las UCIs españolas si se hubiese dado, lógicamente, bueno, con una proporcionalidad regular y una homogeneidad regular en todo el territorio. Evidentemente, eso no es así y en algunas zonas había verdaderos colapsos y en otras zonas, bueno, pues todavía quedaban camas UCI liberadas. De cualquier forma, este informe nos lo solicitó la UME,
y se lo pasamos a la UME precisamente para el dimensionamiento de algunos de los hospitales de campaña que gracias a estos militares se pudieron llevar a cabo. Lo que comentaba hace un rato sobre los estudios de predicción, de los datos que nos dan, pues hay un dato que es muy revelador, pero no solamente en este estudio, en cualquier otro estudio. O sea, cualquier otro estudio te dice que si hubiésemos anticipado las medidas de confinamiento una semana, se habrían evitado, en nuestro caso, un 56% de los contagios. Eso es tal cual se puede ver en esta imagen, porque tendríamos el número máximo el día 24 de marzo al retrasarlo una semana y no el 31 de marzo. Si vamos a los fallecidos, con una semana de anticipación podríamos haber logrado que 4.755 personas quizá pudieran estar todavía entre nosotros. Habríamos reducido un 58%. Pero si hubiéramos sido los campeones en la previsión y nos hubiéramos ido 2 semanas antes en la anticipación, pues muy probablemente el problema habría sido muy menor. Habríamos casi llegado a evitar el 90% de las infecciones. De ahí el éxito de muchos países que se han anticipado, simplemente por el número de infecciosos que tenían en su territorio nacional y impusieron inmediatamente las medidas y, lógicamente, el número de infectados que tienen, pues resulta que son anecdóticos. Ahí está el caso de Nueva Zelanda, por ejemplo, que, lógicamente, con ese número y ese control no han tenido ni siquiera un confinamiento como el nuestro, ni de lejos. Si vamos a los fallecidos, bueno, pues, 2 semanas antes nos habríamos ahorrado el 94% de fallecidos. Haber impuesto estas medidas 2 semanas antes, 15 días. En la fase de mitigación tenemos 2 frentes de batalla. Una vez que el virus ya está dentro y estamos en esta fase, ¿dónde tenemos que entrar en batalla? Pues tenemos, por una parte, que impedir los contactos, los contagios y, por tanto, los contactos entre personas. Esto es una cuestión absolutamente fundamental en todas las etapas, reactivas, es decir, mitigación y extinción. Y como veis aquí, pues es lo que hemos estado haciendo. En el primer frente es impedir los contactos, confinamiento domiciliario, inmovilización general de la población, cese de la vida social presencial, teletrabajo, teledocencia, y también es muy necesaria una labor de difusión de la solidaridad social. En el segundo frente estaríamos hablando del frente sanitario, ¿vale? Ahí es fundamental garantizar equipos de protección para los sanitarios, garantizar toda la logística de descongestión por traslados a otros centros que tengan menor afluencia. Es decir, si en una comunidad autónoma tenemos un menor número de contagios, parece muy razonable que se produzcan traslados para tener en esas otras provincias una ocupación hospitalaria que reduzca la de algunos lugares, como Madrid, por ejemplo, que estaban absolutamente colapsados. Hay que garantizar, por supuesto, el suministro de los medicamentos y saber y tener muy claro que los contagios hospitalarios reducen drásticamente la eficiencia sanitaria, no solamente por el cansancio de los mismos profesionales, sino porque muchos de ellos tienen que recluirse en sus casas. ¿Cuál es el secreto del triunfo en esta batalla? Bueno, pues volvemos a la variable tiempo. Hay que aprovechar el momento del confinamiento. En ese momento tenemos a la población identificada y totalmente localizada. Por lo tanto, ¿qué es lo que toca? Bueno, pues en primer lugar, empezar a plantearse estrategias para el desconfinamiento escalonado, es decir, plantearte lo que viene a continuación. Coordinarse con los servicios de prevención, iniciar ya ese proyecto de desconfinamiento, trabajando con los servicios de prevención de las empresas para el control epidemiológico posterior cuando empecemos a trabajar. Por supuesto, dotar a los servicios de prevención de todas las empresas de los medios para identificar positivos, test y servicios de análisis por PCR, por supuestísimo. Es decir, no es cuestión de decir que aquí es el empresario el responsable de algo que no le ha entrado en su empresa, es decir, que el virus venía de fuera. Por lo tanto, lo que hay que hacer es, pues coordinarse con las empresas, ¿vale? Y darles
todas las posibilidades para ayudar precisamente a controlar la pandemia. Realizar pruebas para la estimación del mapa de afectación de cada región, es decir, es muy importante también saber cómo estamos en cada sitio, y recoger muestras biológicas de fallecidos a los que no se les ha hecho la prueba diagnóstica. Esto es fundamental porque volvemos ahora a la fiabilidad de datos. Fiabilidad de datos, si nosotros hubiéramos recogido muestras biológicas de los fallecidos, si las hubiéramos recogido y posteriormente chequeado, sabríamos perfectamente el número de fallecidos reales por COVID. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando sabemos con total seguridad el número de fallecidos? Pues, ¿qué creéis que puede ocurrir? Pues si la letalidad es una constante y conoces perfectamente el número de fallecidos, de esa ecuación que tienen ustedes ahí abajo podemos despejar sencillamente el número de infectados. Y esto es una operación matemática, no estadística. ¿Vale? O sea, y esto está en todo, quiero decir, la letalidad varía para el COVID entre el 1% y el 0,6%. Miren, les he puesto en imagen el estudio de seroprevalencia estimada que ha realizado una persona, Daniel González Peña, que la realizó el día 3 de mayo a partir de datos de letalidad, ¿vale? De fallecidos. Hizo una estimación, ¿vale? De seroprevalencia, empleando, como viene aquí, los fallecidos que existían en las estadísticas al 1 de mayo y que estaba ajustada además por una pirámide poblacional de cada comunidad. Se puede entender que podemos estar un poquito por encima, pero fíjense, el mayor porcentaje de infecciones que hay lo observamos en Madrid, el 11,47%. Quédense con esa cifra, 11,47%. El estudio que haga el gobierno pues va a dar datos muy similares a estos, muy similares. Pueden subir en un 1% o en un 2%, pueden descender, pero van a ser muy similares. ¿Por qué digo que se queden con esto, con el 11,47 máximo en Madrid? Pues fíjense, la importancia de la seroprevalencia. Siempre nos dicen, vamos a hacer el estudio de seroprevalencia porque queremos saber cuánto nos falta para alcanzar la inmunidad de rebaño. Quiere decir, la inmunidad de todos. Es decir, que prácticamente no se produzcan infecciones a pesar de no tener vacuna. Pues miren, la letalidad del COVID-19 está entre el 1 y el 0,69%. ¿Vale? En algunas publicaciones el mínimo es el 0,6%. El 0,6%. Bueno, como sabemos, la letalidad es el número de fallecidos partido por el número de infectados y por 100. La inmunidad de rebaño, en toda la bibliografía también, aunque hay que hacer, lógicamente, unos cálculos unos cálculos diferenciales, en cada caso pueden ser de una manera o de otra o más o menos complejos, pero todos, prácticamente todos, arrojan que la inmunidad de rebaño se puede establecer cuando se alcanza el 70% de los infectados sobre la población total. También es lógico, piensen que si el 70% está infectado simplemente por efecto de dilución, los que tengan la enfermedad y puedan contagiar, va a ser muy difícil que se encuentren con un individuo sano para pasarle la enfermedad. Por lo tanto, simplemente por efecto de dilución deberíamos tener ese 70% de infectados. Pues muy bien. Muy bien, somos 47 millones de españoles, el 70% son 32,9 millones de infectados, el 0,7 más o menos de letalidad en números redondos, estaríamos hablando de 230.300 fallecidos para alcanzar esa inmunidad de rebaño. Yo creo que esto es inasumible en una sociedad del siglo XXI, con todos los avances que tenemos. Esto no es asumible. Podemos poner incluso 200.000 fallecidos, sin llegar a los 130. Vamos a ir a los mínimos. Estamos hablando de ese orden de magnitud. En la fase 3, la fase de extinción, tenemos que el objetivo no debe ser únicamente el desconfinamiento como tal, sino evitar otra oleada. Porque es que además las segundas oleadas suelen ser bastante peores que las primeras en casi todas las epidemias. Por lo tanto,
¿Cómo lo puedo lograr? Bueno, pues en primer lugar, coordinación absoluta con los servicios de prevención de todas las empresas para el control de la epidemia. Vamos a ver, hay una cosa que está muy clara. Si nosotros tenemos un problema de 47 millones de españoles y reducimos ese complejo problema de tantos millones a problemas más pequeñitos, esos problemas más pequeñitos resultan abordables. Y es lo que estamos diciendo, que se debe, por eso estamos diciendo que se debe llevar a partir de los servicios de prevención. Ya sé que hay población que no está trabajando. Bien, vale, esta población que no está activa y que no está trabajando, bueno, pues ya veríamos otras maneras de abordar ese control epidemiológico de estas personas, bien por la vía de sanidad directamente o porque pertenezcan a otros colectivos. Estoy hablando, por ejemplo, de niños o estoy hablando, por ejemplo, de jóvenes que van a la universidad. Por otra parte, resuelve en una misma acción el control sanitario y la puesta en marcha de la economía. Efectivamente, si salimos a trabajar con un control epidemiológico por los servicios de prevención de riesgos laborales de todas las empresas, estamos matando dos pájaros de un tiro. Por una parte, control sanitario, por otra parte, ponemos en marcha la economía. Aquí hay una cuestión muy importante. Lo he oído a muchísimos responsables decir, bueno, a mí un test no me salva ni me dice nada porque mañana me puedo contagiar. Hombre, evidentemente, pero se trata de que los chequeos sean periódicos. Por lo tanto, hay que hacer chequeos periódicos de los empleados. Y, por supuesto, cualquier sospechoso que tenga fiebre o que tenga cualquier síntoma, inmediatamente, de forma inmediata, se le tiene que hacer la prueba. Por supuesto, los positivos deberían ir a hoteles medicalizados, ¿vale? Y emplear Big Data y geolocalización, ¿vale? Para rastrear, para testear otros posibles contactos que hayan podido tener estas personas, aunque me digan, y esto es muy común, no, porque la protección de datos, porque, bueno, bien, es que habría que ver de qué forma, para eso están el legislativo, habrá que ver de qué manera el legislativo se pone al servicio de la protección de la salud de la población. Por lo tanto, menos burocracia y más efectividad. Evitar aglomeraciones, por supuesto. Con el teletrabajo podemos evitar muchísimas personas que vayan a trabajar y, por lo tanto, que tomen el transporte público, que salgan de su casa. El teletrabajo, a día de hoy, es algo que allí donde se puede hacer es absolutamente necesario que se haga. Y donde no, tendremos que tener entradas escalonadas a las empresas con amplios horarios de entradas y de salidas, precisamente para que no se produzcan esas aglomeraciones en los transportes públicos, en las entradas y en las salidas de las empresas, de las industrias. El control de entradas y salidas, pues bueno, tanto pasillos de desinfección con toma de temperatura automática por cámaras de detección térmica, como cualquier otra cuestión de control que pueda observar que puede venir alguien con sintomatología. Volvamos otra vez a hacer un recuerdo sobre la importancia de la red de diagnóstico temprano. Vimos la fase 1, la fase 2, la fase 3. Vimos previsión y vimos reacción. Fíjense, en las tres, la identificación de positivos es absolutamente necesaria, es básica, es fundamental y fundamentalmente a los asintomáticos. Por eso es necesario hacer esa red masiva y periódica. ¿Y por qué a los asintomáticos? Porque a los asintomáticos contagian, pero al ser asintomáticos están camuflados. ¿Por qué? Pues porque, evidentemente, cuando te dicen, no, y a los sintomáticos también, hombre, por supuesto, pero es que el problema no son los sintomáticos, porque los sintomáticos se identifican inmediatamente. Por lo tanto, desde el punto de vista de poner a funcionar el país, lo importante es la localización de esos asintomáticos, que hay bibliografía que te dice que pueden ser hasta el 70% de las personas que lo están padeciendo. Este es un gráfico editado por el Ministerio de Sanidad. En este podemos ver perfectamente la utilidad de la detección del RNA por PCR, que son máquinas que con una muestra biológica perfectamente pueden determinar si una persona está infectada, es decir, tiene el virus y por lo tanto tiene la potencialidad de contagiarlo, ¿vale? Y por otra parte, los test de anticuerpos.
Los test de anticuerpos hay que decir que hay 3 tipos de anticuerpos, ¿vale? El AB, el IgM, son los anticuerpos, llamémoslos tempranos, lo llaman así los médicos, ¿vale? Y el fundamental, el importante es el IgG, que es el permanente, el que realmente da lo que se llama la inmunidad, ¿vale? A la persona que lo ha pasado. Si clasificamos a los enfermos en asintomáticos leves, graves y críticos, en rojo pueden ver la franja de transmisibilidad, la franja en la que son muy infecciosos los pacientes, ¿vale? O las personas que han contraído el virus. Y en verde, cuando no son transmisibles, cuando están limpios. En amarillo, cuando son poco transmisibles, pero transmisibles. Por lo tanto, está bastante claro que cuando uno se hace una prueba de anticuerpos y le sale un número de IgG, si el IgG no es muy elevado, puede ser que esté en el día aproximadamente 10 o 11, como ven en pantalla, y por lo tanto todavía tenga posibilidad de transmitir. Por lo tanto, si se hace un IgG, lo que hay que hacer, lógicamente, es dejar a esa persona 7 días en aislamiento. Como se puede observar, los asintomáticos pueden contagiar muchísimo a partir prácticamente del tercer día de haber sido infectados y pues hasta 7-8 días pueden estar manteniendo unos niveles muy transmisibles de infección. Por tanto, los asintomáticos son los que realmente producen esa propagación, porque el leve, aunque sea leve, tendrá lógicamente síntomas y lo dirá y se detectará, ¿vale? Y entonces el leve, oiga, es importante hacerle las pruebas, pero es que el leve ya dice, oiga, que yo estoy malito. Bien, fíjense que estábamos hablando de la importancia de la red de diagnóstico temprano y de la coordinación que tiene que tener esta red de diagnóstico temprano con los servicios de prevención de riesgos laborales de las empresas. Esa red de diagnóstico temprano la tiene que realizar bien el Gobierno nacional, bien el autonómico. Es una red y que tiene que contar con todos los recursos que tiene este país para identificar, para diagnosticar las personas que son portadoras del virus. En esta imagen lo que he querido es que vean un poco la cantera que tenemos en números muy gruesos, la cantera público-privada que tenemos. La dotación hospitalaria de PCRs es la que es, porque está dimensionada para las necesidades básicas del hospital habituales, por lo tanto, no para un tsunami de estas características. Los centros de investigación y universidades tienen muchísimos PCRs. Es verdad que habría que adaptarlos, pero fíjense, mientras que en las dotaciones hospitalarias podemos tener un 10 a la 2, es decir, del orden de cientos, en los centros de investigación y universidades podemos tener del orden de miles de PCRs entre centros de investigación y universidades. Cuando pasamos a los equipos industriales, equipos de industria química, industria de aguas y algunos tipos de industria bioquímica, tendríamos a lo mejor entre 10 a la 3 y 10 a la 4. Pero fíjense los equipos de seguridad alimentaria. Nadie se come un solo filete, nadie se come nada que no haya pasado por un PCR que le garantice que lo que usted está comiendo está fuera de patógenos. Pero si ya vamos a las biotecnológicas e ingenierías biomédicas, nos encontramos con que nuestras empresas biotecnológicas son capaces de producir test en el orden del 10 a la 6 por millones a la semana. No estamos contando con el gran volumen, la gran potencialidad que tenemos en España para manejar este tipo de pruebas, para aplicarlas en nuestro país. Y lo que está ocurriendo es que las empresas biotecnológicas se están vendiendo al extranjero, están vendiendo en Francia test que podríamos estar utilizando los españoles. En cuanto a lo que hablábamos de la importancia de los servicios de prevención y el control epidemiológico, hombre, pues tiene que haber una relación muy directa entre
organizaciones y empresas, los servicios de prevención de las organizaciones y las empresas, que son muchas, con esa red de diagnóstico temprano. La red de diagnóstico temprano debe dotar a todas las organizaciones, empresas, de todas esas pruebas diagnósticas. Y es la empresa la que, lógicamente, las empresas, de forma particular a cada uno de sus empleados, debe hacerle las pruebas regulares. Lo recomendable, como mínimo, es una vez al mes, ¿vale? Y retornar todos los datos a la red de diagnóstico temprano, nacionales o autonómicas, para que todo confluya en el Ministerio de Sanidad y ahí tener todos los datos perfectamente establecidos de cómo va el nivel de la pandemia. Importante, ¿cómo volvemos el primer día de trabajo? ¿Qué es lo que tengo que hacer si soy un prevencionista? ¿Qué debería hacer? Bueno, pues lo primero que uno tiene que hacer, estamos hablando de que estuviese esta red, ¿vale?, de diagnóstico temprano, estamos hablando de que la situación ideal nos hubieran dado todas las herramientas para poder controlar. Bueno, pues si es así y lo tenemos, lo que hay que hacer en primer caso es un test serológico, ¿vale? El test serológico, si da positivo, acuérdense de la gráfica anterior, de los graves, críticos, tal, de cómo se producían, como el grado de infecciosidad que pueden tener. Bueno, pues si dan positivo, te dicen, bien, usted tiene una inmunidad, pero ¿qué grado de inmunidad tiene? Si usted tiene un grado de inmunidad alto y eso te lo da el test por los IgGs, muy bien, fenómeno, a trabajar sin problemas. Es usted Superman, se le puede poner una capa y a por ello. Si el grado de inmunidad no tiene suficientes IgGs, es bajo, entonces lo que se recomienda es llevarle a confinamiento 1 o 2 semanas. Después de esa 1 o 2 semanas, pasar prueba PCR. Si sale negativo, a trabajar sin problemas, es otro campeón. Si sale positivo y sigue teniendo el virus, hay que llevarlo a confinamiento y tratamiento. Y de nuevo, prueba PCR. Si sale negativo, a trabajar. Si sale positivo, de nuevo, entraría en el bucle de confinamiento y tratamiento. Vamos ahora otra vez al test serológico y volvemos a un trabajador que haya dado negativo. Muy bien, si usted ha dado negativo, ¿usted qué es lo que tiene que hacer? Hacerse la prueba PCR. Se le hace la prueba PCR y si sale positivo, confinamiento o tratamiento, ¿vale?, hasta que se cure. Finalmente otra prueba PCR y cuando le dé negativo, a trabajar sin problemas y tenemos otro Superman. Pero si le da negativo, entonces le ponemos a trabajar con las medidas de higiene, distanciamiento y protección que tenemos que tener. Y una vez al mes, observen la flechita de abajo en rojo, importante, una vez al mes, otra prueba PCR. No le voy a llevar al serológico, voy a la prueba PCR, porque ya sabemos que no tenía anticuerpos. Por lo tanto, a la prueba PCR a ver si es infeccioso. Prueba PCR o un test, ¿vale?, de identificación del RNA. Cuando pongo prueba PCR es porque resulta mucho más sencillo, si no, aquí en la presentación hubiera sido bastante farragoso. Y con esto, no sé si he ido bien de tiempo, creo que me he pasado, les ruego me disculpen, he ido todo lo rápido que he podido, he querido no quedarme nada en el tintero, así que lo único que puedo decir es que muchas gracias a los que lo habéis seguido en directo y muchas gracias también a los que lo podáis estar viendo luego en diferido. Muchísimas gracias. Recuerden que todas las conferencias se graban y que pueden volver a verlas en los canales del CEF y de la UDIMA en YouTube, unos canales a los que les invitamos a suscribirse para estar al tanto de todos los contenidos audiovisuales que profesores y periodistas de este grupo educativo volcamos a diario. Les esperamos en cualquiera de las cerca de 100 conferencias divulgativas y formativas online y gratuitas que ha convocado para estos días el grupo educativo del Centro de Estudios Financieros, el CEF, y la Universidad a Distancia de Madrid, la UDIMA. Al frente de la realización audiovisual ha estado Gonzalo Pazos con la asistencia de Raúl Pérez. La siguiente conferencia se celebra a las 6 de la tarde, dentro de apenas 9 minutos, hora peninsular española, bajo el título Liderazgo de trabajo en equipo, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, que va a impartir otro Ricardo, en este caso Ricardo San Pablo. Más información en las webs corporativas del CEF y de la Universidad a Distancia de Madrid. Gracias por su atención. Hasta pronto, tan pronto como que en 8 minutos comienza la siguiente. Gracias, de verdad.
Tu currículum no dice que cuando quieres algo, no hay quien te pare. En la Universidad Udima te ofrecemos una metodología online que encaja con tu ritmo de vida. Eres más de lo que se ve.